Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, bueno, como les comentaba, yo trabajo en un instituto que atiende niños con Ujú. problemas de neurodesarrollo. Así que Ok, básicamente nuestros clientes, nuestros usuarios son eh, los padres o tutores de ujú, familia que llevan a sus hijos atención con problemas de neurodesarrollo. Son niños de 0 a 9 años. ok, Eh, por el momento una instalación nueva, tiene prácticamente, va para el año. Y prácticamente, bueno, tiene múltiples servicios como pediatría, fonoaudiología, fisioterapia, estimulación, lenguaje, psicología. Y la atención es muy buena, tanto así que los mismos usuarios, pacientes, lo han indicado, se ok, sienten satisfechos con la atención. Sin embargo, eh, se tiene una eh, poca satisfacción en lo que es la parte de los especialistas porque no tenemos. Entonces, como es nueva, entonces esa es la parte en la cual se está trabajando, se está tratando de tener para que la atención y la calidad mejore porque las citas, cuando acuden allá a las citas, se dan ujú, muy distantes, 3, 4 meses. Entonces, eso implica eh, descontento de las personas, ¿no? claro, Pero es por tema de recursos humanos. ok, muy bien. Pero en general se hace un buen trabajo. Digamos que la falla sería en cuanto al personal, porque no hay suficiente personal. Es correcto, es correcto. Por Muy el bien, momento la atención es muy buena, es de calidad. ok. Es, pero bueno, como todo, la resiliencia Ujú, personal, pues es lo que hay que trabajar ujú. y hay desafíos, ¿no? Para poder tener una mejora continua de la disposición y actitud de todos los colaboradores, ¿no? Tanto Muy bien, especialistas como administrativos. muy bien. Es decir, en este caso, Ricardo, tú eres eh, un comprobante de que la calidad y satisfacción del paciente va a ser una relación total con la lealtad y la reputación. Es correcto, es Muy correcto. bien, La fidelidad de los usuarios tiene mucho que ver con lo que es la calidad de la atención. muy Si son bien, bien atendidos, pues ellos van a referir y van a seguir acudiendo a la instalación, ¿no? Para recibir la atención. perfecto, Ricardo. Gracias por tu aporte valioso. De nada. Entonces, vamos a continuar acá. Importancia de la calidad y eficiencia hospitalaria. Recordemos que, en este caso, hablamos de una reducción de costos para mejorar los procesos y una prevención de errores. Mediante el estudio que nosotros hacemos en la parte estadística, nosotros vamos a considerar si realmente podemos reducir esos costos o si, por el contrario, necesitamos es un aumento en cuanto a la disponibilidad económica que se tiene prevista para esa institución. Optimización de recursos. Nosotros vamos a saber que es necesario una capacitación en cuanto al personal. Además de esto, si nosotros contamos con equipos médicos especializados, hay que hacerle un mantenimiento a esos equipos médicos para garantizar la atención favorable al paciente. En cuanto a los suministros, nosotros vamos a iniciar siempre con un plan. Ese plan va a contener lo que es una previsión. Esa previsión se va a hacer desde la parte estadística. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer con qué cuento yo, con qué suministros cuento yo, qué me falta, cómo hago yo para que ese suministro que me falta yo pueda nuevamente llenarlo si así se quiere. Reducción de readmisiones, menos complicaciones postoperatorias. Si yo tengo dentro de mi personal personas capacitadas,
y además cuento con recursos óptimos, es probable que las complicaciones postoperatorias se reduzcan. La calidad va a impactar directamente en la eficiencia hospitalaria, optimizando entonces los recursos y reduciendo a su vez los costos. Pilar 1. Cuando nosotros hablamos de la seguridad, nosotros sabemos que existen muchos pilares, muchas bases asociadas a esa garantía de seguridad de mi paciente. Por esa razón, yo defino ese plan de seguridad del paciente como una minimización de riesgos que a su vez están asociados con daños y a su vez estos daños se pueden medir, se pueden observar en cuanto a la atención. Para ello yo debo desarrollar estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Protocolos, unas listas de verificación, gestión de eventos. Es importante la educación a través de charlas. Nuestro paciente siempre debe estar informado. Nosotros como médicos, como especialistas de la salud, nosotros tenemos la obligación de explicarle al paciente el procedimiento, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas y las desventajas en los diferentes procesos. Además, que yo debo hacer un seguimiento con la persona. Y ese seguimiento con esa persona yo lo voy a realizar es a través de una lista de verificación. Es necesario que se organicen charlas educativas para que la población en general cuente con la información suficiente y se pierda el temor en cuanto a esa parte que no se conoce. Y además esto va a permitir que exista mayor ingreso y la prevención de los cuidados sea mayor para el ámbito de la salud en general. En el impacto económico, reducción de errores médicos. Bueno, recordemos que existe un margen de error. Nosotros al aplicar estas estrategias de concientización lo minimizamos, pero eso no quiere decir que no puedan existir. La seguridad del paciente además es fundamental y va a requerir de la implementación de protocolos y de estrategias efectivas. El pilar 2, efectividad clínica. Para yo considerar que clínicamente mi procedimiento es efectivo, yo debo ubicar la atención basada en la evidencia. En mis estadísticas debe reflejar un aumento de atención. Debe haber una disminución de riesgos postoperatorios, postprocedimientos. Debe existir una satisfacción del paciente y eso lo puedo yo probar con la lealtad. Si yo como especialista tengo mis pacientes y mis pacientes se sienten atendidos y se sienten satisfechos con el servicio que yo les presto, mis pacientes van a recurrir nuevamente a mí en el caso de necesitarlo, porque ya paso yo a ser el especialista de cabecera de esas personas. Guías prácticas en el aspecto clínico. Yo como médico especialista voy a tener a mi cargo un grupo de médicos que están aprendiendo de mí y que ellos son necesarios para el momento de, en el caso como lo explicaba Ricardo, que no existe ahorita en su unidad un personal amplio. Si yo hago una guía práctica con mis estudiantes, yo voy a capacitarlos y voy a aumentar esas posibilidades de atención al paciente en menor tiempo. Y por supuesto, aumento así la lealtad y el rendimiento. Monitorización de resultados. Yo voy a observar y hacer un seguimiento de esos resultados que yo obtengo. Y mediante esa monitorización y ese análisis de resultados, yo voy a determinar el análisis, en qué estoy fallando, en qué no estoy fallando, qué estoy haciendo y qué no.
La efectividad clínica en la evidencia científica y en la monitorización constante de los resultados. Es importante considerar dentro de mi análisis esta efectividad clínica. Como pilar 3, oportunidad y eficiencia. Dentro de las oportunidades, yo voy a reducir los tiempos de espera. Voy a mejorar el acceso de las personas a las distintas instituciones. Voy a tener una optimización de citas en menor tiempo. En la eficiencia, voy a maximizar el valor del servicio que presté. Voy a tener la capacidad de gestionar los costos. Y además voy a tener la capacidad de estandarizar mis medidas. La oportunidad y la eficiencia son cruciales para optimizar la atención y los recursos disponibles. Pilares 5 y 6. Dentro de mis pilares yo voy a tener lo que es la equidad. Es decir, atención justa e imparcial para todas aquellas personas que necesiten de mi servicio. Atención centrada. Yo voy a involucrar al paciente dentro de esta situación. La equidad y la atención centrada en el paciente van a garantizar una atención justa y respetuosa para todas las personas. Conclusiones de este primer módulo. Yo voy a considerar que es necesario tener calidad y gerencia en cuanto a la educación. Tenemos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el grado de servicios de la salud va a aumentar a medida que nosotros contemos con resultados, con conocimiento profesional y con un estudio de esa población para que exista un conocimiento consistente del profesional y una lealtad en el paciente. Además de esto, yo voy a tener normas a nivel internacional. Dentro de las más destacadas está el ISO 9001, el Joint Commission International y los marcos regulatorios para Europa EFQM y para América Latina CLASC. Cada normativa se utiliza para algo en específico relacionado con la salud. Importancia de la calidad del paciente. A mayor calidad de atención y satisfacción, va a aumentar la lealtad del hacia el profesional y hacia la institución, y por ende la reputación va a ser más confiable. Importancia de la calidad y eficiencia hospitalaria. Se van a reducir los costos, va a existir una optimización de los recursos, va a existir una reducción y una readmisión para que se mejoren los procesos, existe un personal más capacitado, mayor cantidad de equipos y suministros, y con esto vamos a reducir las complicaciones postoperatorias, postprocedimiento. Tenemos 3 pilares. El pilar 1 es la seguridad del paciente. Para ello se van a utilizar diversas estrategias entre protocolos, listas de verificación, charlas y capacitaciones para reducir lo más posible los errores médicos. Vamos a tener un segundo pilar que es la efectividad clínica. Esta efectividad clínica vamos a tener que existen 3 elementos a considerar. Atención basada en la evidencia, que es cuando yo hago la comparación mediante el análisis estadístico que he llevado desde antes de aplicar mis estrategias y actualmente que las estoy aplicando. Guías de práctica en donde yo voy a tener la capacidad de preparar a mis estudiantes para tener mayor capacidad de ingreso y a su vez necesito monitorear todo este proceso. Finalmente, los pilares 3 y 4 va a ser la oportunidad y la eficiencia. Al yo aplicar este sistema de gestión que estamos estudiando, yo voy a tener dentro de las oportunidades reducir los tiempos de espera de los pacientes, mejorar el acceso, optimización de citas en menor plazo. Dentro de la eficiencia, maximizar el valor de mis profesionales y de mis equipos.
voy a gestionar los costos, qué necesito, qué me hace falta, con qué cuento. Y voy a estandarizar a nivel de confiabilidad y validez mi calidad de atención. Los pilares 5 y 6, equidad y atención. Voy a tener una atención justa e imparcial y voy a tener la involucración de ese paciente. Recuerden que siempre vamos a tener al paciente y al bienestar del paciente como prioridad. Y es necesario una mejora continua para garantizar la calidad del proceso por medio de la implementación de estrategias en todos los niveles de atención. Hasta ahora hay dudas con relación a este punto primero que vamos a tratar. ¿No hay dudas para ninguno, seguro? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Rol de la gerencia en la calidad y seguridad del paciente. Cuando yo aplico una gestión de calidad dentro de mis planes estratégicos, vamos a analizar cuál es la satisfacción de este paciente y cuáles son los resultados clínicos que yo obtengo. En base a ello, vamos a descubrir cuál es el rol fundamental de la gerencia. Para esa gestión de calidad a nivel organizacional, yo voy a desarrollar primero qué es esa gestión de calidad. Esta gestión de calidad va a ser un enfoque en cuanto a la mejora continua de procesos y de servicios. Para ello, yo necesito tener una alineación, que es aquella vinculación con la misión, la visión y los valores de la organización. Voy a tener además ciertos beneficios. Dentro de esos beneficios son reducción de costos operativos, aumento de la eficiencia y mejora de la reputación. El liderazgo, motor de la cultura de calidad. De todas maneras, vamos a desarrollar un poquito el liderazgo más avanzado adelante. Compromiso gerencial, que va a requerir una participación activa de la gerencia en general. Empoderamiento, creación de equipos con la finalidad de tener una mejora continua. Transparencia, vamos a fomentar la comunicación abierta. Conocemos las normativas de certificación estándar. Habíamos hablado del ISO 9001, que es un sistema de gestión de calidad. Habíamos hablado, además, de otras certificaciones para Europa y para América. Vamos a agregarle a eso el JCI, que es una acreditación internacional en salud, y estas certificaciones normativas van a estar guiadas por el Ministerio de Salud, mismo que va a permitir el cumplimiento de regulaciones nacionales. Seguridad del paciente. Esto va a ser una prioridad ineludible porque nosotros como especialistas tenemos que conocer que el bienestar del paciente es la prioridad. Componente central: costos humanos y económicos, marco regulatorio. La seguridad del paciente va a tener un componente central de la calidad. Además, yo voy a considerar el impacto de los eventos adversos y esto va a generar costos a nivel humano y económico. Por esta razón es importante conocer el marco regulatorio y los estándares de seguridad.
Cuando nosotros conocemos nuestra población, cuando nosotros somos médicos tratantes, cuando nosotros somos especialistas, somos enfermeros, conocemos cuáles son los pacientes más regulares, cuál es la población más regular, cuáles son pacientes que tal vez van todos los días a medirse la tensión. Y por esa razón, cuando nosotros hacemos esta identificación correcta de nuestros pacientes, vamos a tener una base de seguridad mayor. Y esto va a venir además de fuentes fidedignas. ¿Cuáles son esas fuentes fidedignas? Nada más y nada menos que el personal. Vamos a tener entonces protocolos. Esos protocolos van a ser, esos protocolos que vamos a desarrollar van a contener nombres, fecha de nacimiento, número de identificación, patologías principales, quién es el médico tratante, cuáles son los médicos a los que se le ha hecho derivación, cuáles son las patologías familiares que tiene la persona, una breve reseña de qué es lo que se le está haciendo a la persona, si se le está pasando tratamiento, cada cuánto tiempo se le pasa el tratamiento, si la persona es alérgica, a qué es alérgica, si utiliza un medicamento regular, si tiene una patología asociada con la parte de psiquiatría, cuál es la patología que tiene. Es importante que dentro de esos protocolos eso se mantenga. Pulseras. Esto va a variar. Hay instituciones que los tienen de esa manera, hay instituciones que los tienen de otras maneras. Estas pulseras, sencillamente vamos a llamarlas identificadores. Estas pueden o no tener código de barra. Hay instituciones donde sencillamente se le coloca un identificador, incluso hecho con la misma gasa, se le coloca en la muñeca al paciente y se le coloca allí el nombre o el apellido del paciente y se lleva el control del mismo. Además, nosotros tenemos que considerar si ese paciente va solo, lleva familiar, toda esa parte. Verificación doble en cada etapa asistencial. Nosotros tenemos que saber que existen muchos errores médicos y que estos errores médicos están relacionados con la identificación incorrecta del paciente. Para ello, nosotros tenemos que considerar la prevención de errores de medicación. Es un desafío constante y que esto entra dentro del margen de error médico. Para ello, es necesario que se cuente, dependiendo nuevamente de la institución, prescripción electrónica, cuáles son los implementos de este sistema digital que me van a permitir a mí tener esa identificación. Conciliación, revisión del ingreso, traslado y el alta. Doble verificación. Ya a esta persona se le colocó la dosis, por eso es necesario dentro de los protocolos anotar cuál es la frecuencia, quién lo estaba atendiendo, quién entregó turno, entregó este protocolo lleno como debería ser. Educación. Informar al paciente sobre su medicación, tanto sobre la medicación como el proceso mediante el cual nosotros estamos llevando a cabo en el que va a tener el paciente, desde el procedimiento que se le va a realizar hasta cuál es el proceso a seguir, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los cuidados que debe tener esta persona, entre otros. Seguridad en cirugías y procedimientos invasivos, con el objetivo de minimizar riesgos. Para ello vamos a tener en la cúspide los checklists, qué hice, qué no hice. Esos checklists van a ir desarrollados o deberían ir desarrollados de una vez en el protocolo que voy a estudiar, que voy a considerar. Marcado. Esto igual se relaciona con este checklist. Time out, que es el cambio de un profesional a otro y que ese profesional a otro debe hacerle un resumen. Mira, este paciente es alérgico a esto, este paciente vino con tal persona, este paciente se le hizo este procedimiento,
este paciente no presentó complicaciones o presentó complicaciones, yo le apliqué esto, esto y esto, de todas maneras te lo dejo aquí anotado. No dar por sentado eso. Y también debería ser una normativa dentro de las instituciones de salud que antes de hacer ese time out, la persona le dé la cara al otro profesional y no solamente deje anotado allí en ese protocolo. Capacitación. Yo como médico tratante, como enfermero tratante que tiene más experiencia, si yo tengo mi grupo a cargo, yo tengo que enseñarle todo lo que yo estoy haciendo y no dar nada por obvio, para que realmente exista una mejora significativa en los procedimientos. Monitoreo y mejora continua. En primer lugar, recopilación de análisis de datos de seguridad. ¿Cómo lo hago yo? Por medio de los checklists, por medio de las encuestas, de los protocolos, para yo poder comparar lo que hacía antes con lo que hago ahora, para hacer un seguimiento y ver qué puedo mejorar. Reportes, eventos adversos y cuasi errores que debo anotar. Acciones correctivas y preventivas. Recuerden siempre, se felicita en público y se corrige en privado. No porque yo sea el médico tratante, el enfermero con más experiencia, voy a agarrar yo a mi residente y le voy a decir delante del paciente, es que esto no lo hiciste bien, esto no lo debiste haber hecho así, porque resulta y pasa que no estoy ridiculizando a mi residente, estoy generando desconfianza en el paciente y estoy disminuyendo la confiabilidad y la lealtad que él tiene hacia mi persona, hacia mis residentes y hacia el hospital. Se deben realizar auditorías internas. Para yo realizar una auditoría, yo tengo que tener en consideración mi estadística, mis análisis, para asegurar entonces la calidad del servicio. Las conclusiones. Presten atención acá a las conclusiones porque ahorita en lo que yo termine, alguno de ustedes me va a hacer este resumen que estoy haciendo ahorita. Dentro de esta gerencia de calidad, yo necesito que mi paciente esté seguro. Para ello, yo debo desarrollar una estrategia organizacional. ¿Qué es eso? Un enfoque en el cual yo pueda observar cuáles son las mejoras de los procesos y de los procedimientos que se realizan. Además de esto, yo voy a tener una alineación. Esa alineación la voy a determinar mediante cuál es la misión, la visión y los valores dentro de mi organización. ¿Qué beneficios yo voy a ver de eso? Reducción de costos operativos, aumento de la eficiencia y mejora de la reputación. Para ello yo voy a considerar una palabra clave que a continuación vamos a desarrollar un poquito más, que es el liderazgo. Ese liderazgo me va a incluir el compromiso gerencial, el empoderamiento de mis equipos y la transparencia mediante la cual yo hago esa comunicación. Yo debo considerar que en base a todos mis servicios, yo debo tener una normativa y una certificación que está avalada por el Ministerio de Salud. Conocemos la ISO 9001, conocemos la JCI, entre otras. Para todo personal de salud, la prioridad del paciente y el bienestar del mismo es ineludible. Para ello, yo debo tener un componente central, debo conocer cuáles son los costos humanos y económicos y además debo tener un marco regulatorio. Identificación correcta del paciente, que va a ser la base de la seguridad. Para ello, yo voy a desarrollar unos protocolos. Dentro de mi protocolo va la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Datos patobiográficos del paciente, dónde nació, número de identificación, dirección, nombre y apellido completo, con quién va acompañado, si va acompañado, un número de teléfono de alguien adicional, cuáles son las patologías bases que este paciente presenta, cuáles son las patologías familiares que tiene, si tiene antecedentes psiquiátricos o psicológicos, si está bajo tratamiento, cuáles son los médicos tratantes, a quién lo he derivado, por qué lo he derivado, en qué fecha, cuál es el tratamiento que se le está cumpliendo actualmente, si tiene alergias y un breve resumen del por qué está ingresado actualmente, si lo está.
Identificadores, pueden ser pulseras con código de barra, con apellidos y nombres, o puede sencillamente ser un adhesivo que yo utilice, lo coloque en la muñeca e identifique a mi paciente. Verificación. En esto es necesario que yo haga un time out o un careo con el profesional que lo estaba atendiendo antes de entregar la guardia y se verifique que todo lo que se le está cumpliendo al paciente realmente ya se le haya hecho. Prevención de errores en la medicación. Prescripción electrónica, la implementación de sistemas digitales donde yo anote que mi paciente ya se le cumplió con el tratamiento y a qué hora. Conciliación, revisión del ingreso, el traslado y la alta. Doble verificación. Debo recordar antes de salir de cada paciente que yo realmente anoté, sea de forma digital o sea de forma escrita, cuál es la dosis, cuál es la vía y cuál es la frecuencia. Educación, informar al paciente sobre la medicación. Seguridad en cirugías y procedimientos invasivos. Para ello, yo voy a utilizar los checklists. Esos checklists van a ir dentro del protocolo. Se va a relacionar con el marcado, el time out o el careo con el profesional que está antes de entregar la guardia, donde me va a explicar de forma verbal lo que está escrito. Y una capacitación. Así yo sea el personal con más experiencia, debo capacitar a los que vienen posterior, porque así yo tengo una garantía de una reducción de errores médicos, mayor preparación a mis médicos y además tengo una mayor posibilidad de ingresos entre menores costos, en menores tiempos para mis pacientes. Monitoreo y mejora continua. Yo voy a realizar este monitoreo mediante mi recopilación de datos. Además de esto, yo voy a tener unos reportes de los eventos adversos, cuáles fueron los errores y cuáles fueron los cuasi errores. Acciones correctivas y preventivas. Se corrige en privado, se felicita en público. Así yo tenga la mayor experiencia para garantizar la confiabilidad y la validez dentro de mi hospital. Si yo garantizo la seguridad, voy a permitir que mi paciente vea el compromiso que yo tengo. Por eso es importante la gerencia, para que los pacientes se sientan más seguros y dentro del personal existe un ambiente mayor en cuanto a la calidad de atención. Ok, ¿quién democráticamente me hace el análisis? Si no, yo lo elijo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Grace, ¿qué hemos visto hasta ahora? Ok, Grace no está por acá. Georgina, ¿qué hemos visto hasta ahora? Sin temor a equivocarse, que aquí no estamos evaluando, aquí estamos conversando. Y si ustedes no comprendieron, pues se repite. Ok, Georgina tampoco está. Orlando, ¿qué comprendiste tú? Hola, buenos días. Muy buen día. Muy agradecido por su intervención, profesora. Muy Gracias. resumido. Um, de verdad que la experiencia de la atención a un paciente es algo que debe manejarse multifactorialmente, iniciando también desde las políticas que se implementan en el sector salud a nivel primario. Es importante también la educación del paciente en tener una actitud preventiva sobre su propia salud y lo que engloba todo esto a mediano y largo plazo. Um, a veces nos encontramos con pacientes que acuden a unidades de atención de cierta complejidad, donde a veces sus patologías o sus problemas de salud pueden abordarse en una primera instancia a nivel básico, a nivel primario. Ok.
es importante, como usted recalca, la gerencia en el aspecto de salud Ujú. en Latinoamérica es algo un poco difícil de manejar, Muy bien. dada la regulación de los ministerios a nivel latinoamericano de salud. Ok. Y obviamente, como usted decía, eso también en su intervención requiere un presupuesto, requiere un personal de cantidad que cubra las necesidades y de calidad en su formación. Ok. Y esto debe ser un manejo interdisciplinario entre, como usted Muy decía, bien. médicos, enfermeras, inclusive personal administrativo, Ajá. la persona o el paciente al llegar a una instalación, desde que pisa el lugar, estar orientado, acompañado dentro de su proceso, para que primero entienda qué espera de la institución en Ajá. cuanto al abordaje de su situación y qué solución se le puede brindar también al respecto, ¿no? Y la orientación que debe tener también en caso de que sea una persona que luego se le dé alta o tenga manejo ambulatorio. Dado Muy también bien. aparte de los escenarios luego de su atención, a traslado de mayor complejidad, a unidades de Ajá. mayor complejidad o si es una persona que requiere hospitalizarse. Muy bien. Sí, Muy bien. saludos. Orlando, gracias por ese buen resumen que me acabas de hacer. Te felicito. Ok, de las otras personas que pregunté que complementan con Orlando, Grace, Georgina. Ok, creo que ellas no están por acá. Ricardo, ¿para ti ha quedado claro la clase? Bueno, sí, doctora, bueno, acotar, como indicó inicialmente, de que hay que tener una estrategia Ujú. específica en los procesos, Ok, la importancia del liderazgo. ok. Esto es importante también que la alta dirección ¿no? esté comprometida con la mejora continua Ujú, y tener una visión clara de y los objetivos específicos. ujú. Una vez establecidos estos objetivos específicos, pues implementar las acciones de mejora, que esto Ujú. podría incluir cambios en los procesos, capacitación del personal, adquisición de nuevas tecnologías o equipos Ok, ¿no? tecnológicos, muy etc. bien. Se habló de la prevención de los errores y eventos adversos, Ok, y que debemos tener una verificación de la información del paciente correcta para no tener errores, ok. minimizar los riesgos mediante un checklist, Muy eh, bien. el time out, en la Ok. cual es muy importante que sea, por decirlo así, cara a cara, en la Ajá. cual cuando uno le transmita la información al, al nuevo, al especialista, le transmitamos la información, pues tratemos de hacerlo de manera Ujú, directa, en ujú. vez de dejárselo, o sea, dejarlo por escrito, que es muy importante, pero tratar de transmitírselo personalmente. Ok, Em, el monitoreo también con la recopilación de los datos, que es muy ok, importante, ok. y la recopilación de datos, pues importante utilizar métodos o herramientas de Ujú. encuestas para poder saber también lo que es la satisfacción de la atención del usuario Muy bien. y Ok, el enfoque basado en la evidencia, ok. que es bien importante. Perfecto, perfecto. Este, entonces puedo decir que está claro hasta aquí lo que hemos abordado. Estoy feliz de que esté claro, de que vayamos entonces al mismo ritmo. Vamos entonces a hacer la presentación final, que es acerca del liderazgo. Ok, en los servicios de salud, nosotros tenemos que ser gerentes. Por esta razón, nosotros vamos a saber que existen motivos o necesidades que llevan a las personas a que se produzcan una determinada acción en un momento particular. El comportamiento, además, es motivado, por lo general,
y va dirigido hacia el deseo de lograr una meta en particular. La meta en particular va a ser la garantía del beneficio del paciente. El liderazgo es uno de los factores positivos que nos va a permitir inspirar y conducir el cambio democrático en la organización, además de convertirse en un espiral para el éxito. El liderazgo participativo inspira la motivación para lograr objetivos del grupo. ¿Cuáles son los objetivos de los grupos en el caso de la parte de medicina? ¿Quién me dice cuáles son los objetivos? Si nosotros somos los gerentes de, de una de una institución de salud, ¿cuál debería ser el objetivo principal de nosotros? El bienestar del paciente. Ok. Liderazgo en los servicios de salud. Sabemos que existen diferentes tipos de líderes. Dentro de esto existe un líder autoritario o autocrático, que son aquellos que tienen claro un dominio y un control sobre sus pares. Las decisiones están centralizadas, es decir, una sola persona toma las decisiones críticas. Un líder autoritario tiene una visión clara del panorama en general, pero solamente va a incluir al resto del equipo de acuerdo con las tareas que se van a realizar. Sucede que en la parte de salud, aun cuando existe una persona que toma la decisión final, que es quien firma, que es quien autoriza, se debe considerar al equipo en general, porque cada uno va a tener una situación que aportar. Supongamos que nosotros tenemos un paciente al que vamos a operar y que ese paciente viene de un accidente. Por esa razón, ese paciente tiene muchos órganos comprometidos. ¿Qué debo hacer yo en ese caso? Yo como especialista tengo que considerar que ese paciente que está en el accidente tiene que tener una prioridad en cuanto a la atención de esos órganos. Y así yo sé el líder, así yo sé a quién va a firmar, yo tengo que escuchar a cada especialista para que entre todos tomemos una decisión con la finalidad de que el paciente pueda salir lo menos lesionado posible. También existen dentro de esos líderes los llamados participativos o democráticos, que van a ser aquellos que van a recibir las opiniones de buena manera, que van a incentivar a la colaboración, a pesar de que ellos tienen la última palabra, van a distribuir las responsabilidades en la toma de decisiones, como es el caso que les estoy planteando antes. El liderazgo que delega, ese liderazgo que delega, va a ser un tercer estilo, de acuerdo con Lewin. Y este tipo de líderes van a ofrecer muy poca orientación al grupo y van a otorgar una libertad total a los miembros del equipo con la finalidad de tomar decisiones. Estos líderes van a delegar y a separar del grupo para no interrumpir durante el curso un proceso. Y los comentarios que se van a hacer son poco frecuentes. Los miembros del grupo inclusive pueden llegar a olvidar cómo es el líder para cuando terminen el proyecto. En este caso, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque nosotros realmente tenemos que saber que la vida de alguien está en manos de nosotros. Y por esa razón, lo más idóneo es que las decisiones que se tomen sean certeras.
Liderazgo visionario. Es comparable con el estilo autoritario definido por Lewin. Y estos líderes visionarios tienen visiones claras de lo que sucederá a largo plazo y son capaces de inspirar y motivar a otros. Un líder con estilo de coach es capaz de identificar las fortalezas y debilidades de otros miembros del equipo para entrenarlos de una mejor manera. También además tienen la capacidad de vincular esas habilidades con los objetivos de la empresa. Estos líderes de estilo coach resultan convenientes cuando el líder es creativo, es decir, que tiene buena predisposición para colaborar y puede aceptar opiniones concretas. También es importante que el coach sepa cuándo hacerse a un lado y darle autonomía a otra persona. El liderazgo afiliativo se centra en las relaciones y la intención de este líder es generar armonía. Estos líderes trabajan para generar relaciones y fomentarlas dentro de un ámbito laboral. Para ello, se va a ejecutar un ambiente de trabajo colaborativo y positivo. Este liderazgo afiliativo se va a centrar en las relaciones. La intención de un líder afiliativo es generar armonía. Estos líderes carismáticos trabajan para generar relaciones y fomentarlas dentro del ámbito laboral, con lo que se logra un ambiente de trabajo colaborativo y participativo. Muy bien. Con lo que hasta ahorita hemos visto acerca de los líderes, quiero que por favor me coloquen un ejemplo de las instituciones en las cuales ustedes han trabajado o la que trabajan actualmente, que quién ejerce la función de líder, qué tipo de líder consideran ustedes que es y qué aporte ha hecho a la institución. Los escucho. Hola, ¿qué tal? Disculpen, antes no pude responder, es que mi bebé está con gripe y se me ha complicado un poquito estar 100%. Oh, Bueno, yo no soy doctora, no he trabajado en ninguna institución, yo soy psicóloga clínica, ok. actualmente estoy independiente, somos 5 psicólogas, somos un grupo de amigas y Ajá. bueno, ahí no hay un líder como tal, creo que en su gran mayoría todas tratamos de llevar un ambiente bastante tranquilo. Uh-huh. Pero hablando en mi punto personal, yo siento que trato de ser un líder afiliativo, pues como somos colegas y amigas, a Uh-huh. veces pues uno tiende como a mezclar las cosas. Entonces siempre tratando como de mantener la armonía, de escuchar cada punto, de ser empático, de respetar y como somos un equipo pues de tomar en cuenta la opinión de todos y trabajar en base a eso. Ok, muy bien, muy bien. Y es importante, Grace, que se trabaje en conjunto, Sí, porque por supuesto. siempre debería existir una integración en la parte de los profesionales. Porque al igual que tú, yo soy psicólogo clínico, yo trabajo en una institución oncológica y siempre les hago hincapié a mis jefes al punto de que ya ellos lo consideran sumamente necesario, el hecho de que debe existir un acompañamiento psicológico al igual que el acompañamiento médico, porque sabemos que cuando al paciente se le dice que tiene una enfermedad oncológica, automáticamente el paciente va a sentir que tiene poca esperanza de vida y nosotros Exacto. debemos acompañarlo durante el proceso y atender a las diferentes necesidades que van a surgir, Correcto. explicarles a ellos desde el punto de vista psicológico y como un equipo comportarnos. Gracias, Así es. Gray, por el aporte.
¿Quién más me comenta qué tipo de líderes hay en sus instituciones y cómo es el aporte de ese líder a la institución? Katy, Katy no está. Georgina, ¿ya estás? Creo que tampoco está. Orlando, cuéntanos en tu institución qué tipo de líderes consideras tú que hay. Hola, nuevamente. Bueno, dentro de la institución que laboro, que es un hospital de segundo nivel de atención en Ujú, Panamá, el liderazgo que se imparte es desde la dirección médica hacia los otros jefes de departamento, ya sea ujú, administrativos ujú. o jefes de servicios clínicos. En una organización tan compleja se requiere delegar ciertas responsabilidades Ok. y entendiendo que cada departamento de servicio tiene su objetivo, tiene su misión y su visión también. Ujú, Y esto también fomenta a la larga de que cada célula o cada sección o área de la institución ujú. lleve ese objetivo a realizarlo, ¿sí? En beneficio del paciente, porque es la meta que tenemos como institución, ¿no? Ok. Lograr que el paciente se lleve una buena experiencia Ujú, y es lo que nosotros buscamos o tratamos de hacer, ¿no? Claro, esto está unado mucho a la experiencia del personal ujú. que dirija, el recurso con que cuenta también, Ok. y sus colaboradores, en la cual siempre se trata o se estima de que ellos eh, logren sus objetivos también de trabajo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ok. Muy bien, Orlando. Ricardo, cuéntanos acerca de tu experiencia de liderazgo en tu institución. ¿Quién la ejerce? Ok, en mi institución, el liderazgo que se manifiesta es el afiliativo, Ok. trata de generar armonía Ujú, entre los colaboradores. Sin embargo, como son múltiples direcciones, ujú, pues la armonía total pues no se puede eh, evidenciar o lograr ujú, aún. Considero que hay que trabajar sobre eso. ujú, Eh, Sin embargo, se trata de que en conjunto, pues se traten de hacer ujú, las reuniones necesarias para que el equipo pues pueda eh, establecer una mayor, bueno, aporte de ideas, sugerencias en las cuales se fomente la cooperación y colaboración entre todos, entre cada ujú, dirección. Toda ujú. vez que, bueno, en este caso también estamos trabajando en lo que es un comité Ajá. de calidad, que me parece a mí que sería muy importante fomentar y Ujú, crear para que en ese sentido, pues, se pueda dar seguimiento y más establecer, pues, ujú, una gestión mucho más efectiva con un enfoque de los procesos y atención mucho más específica en la cual se puedan lograr los objetivos trazados en general, ok. principalmente para el bienestar del paciente. Muy bien, muy bien. Gracias por los aportes que ustedes dan, porque fíjense ustedes que podemos entonces corroborar que sí existe una relación entre estos diferentes temas y que sí se tienen que aplicar como lo estamos estudiando el día de hoy. Eh, el liderazgo democrático. De acuerdo con Lewin, ese liderazgo democrático va a ser similar al participativo y se va a incentivar a que todos los miembros de un equipo participen y compartan ideas. Como resultado, el equipo se siente empoderado
a pesar de que el líder en definitiva es quien tiene la última palabra. El liderazgo dominante se puede comparar como los líderes directivos o coercivos en este estilo, y el líder tiene las metas y objetivos claros y él va sencillamente a comunicarlo al equipo para que surjan unos procedimientos y unas políticas necesarias para generar una estructura. El liderazgo transformacional. Además de la teoría de liderazgo de Lewin, el liderazgo emocional, existen dos estilos más, el transformacional y el transaccional. Ambos estilos fueron documentados por Bernard Maas, quien fue un psicólogo estadounidense que estudió el comportamiento organizativo y el liderazgo. Y aunque a lo mejor no lo reconocemos por un concepto, lo reconocemos por la aplicación de ese liderazgo en el trabajo. El liderazgo transaccional fue definido por el sociólogo Max Weber, que reelaboró la oposición de los diferentes tipos de liderazgo. Y este transaccional se usa en el castigo y en la recompensa para motivar a los miembros del equipo, y la creencia que mantienen es la cadena de mandos. Para llegar a un buen rendimiento, los miembros del equipo deben seguir las instrucciones y el líder los controla de cerca. Recordemos lo siguiente, vamos a hacer entonces el resumen correspondiente al liderazgo. Tenemos diferentes tipos de líderes. Recordemos que los gerentes somos líderes. Existen líderes positivos, existe el líder autocrático, que es el que va a tomar la decisión él sin considerar a los demás. Existe el líder participativo o democrático, que es el que va a considerar las opiniones de todos, y aunque es quien va a tener la última palabra, la responsabilidad de la decisión es de todos. Tenemos al líder que delega, que es aquel que es capaz de asumir una posición a tal punto que otros se pueden olvidar de quién es el líder como tal. El liderazgo visionario, que son aquellos que proyectan una visión a largo plazo y son capaces además de motivar. El líder coach, que es aquel que tiene la capacidad de darle la autonomía a otra persona si ésta tiene más experiencia, con el objetivo de lograr finalmente una gestión más clara y más específica. El líder afiliativo, que va a ser aquel que se centra en las relaciones, va a generar armonía y van a ser estos líderes que son carismáticos, que va a generar relaciones y la va a fomentar además en el ámbito laboral. Este liderazgo en los servicios de salud va a ser afiliativo y va a generar armonía en estos diferentes tipos de líderes. El líder democrático se relaciona con el participativo y es el resultado del grupo de personas que va a tomar una decisión, pero que finalmente va a ser uno quien la va a ejecutar. El líder dominante, que se puede comparar con los directivos o los coercivos, que van además a tener objetivos claros que van a comunicar a ese equipo para utilizar procedimientos y políticas con el fin de generar una estructura. Además, yo voy a tener un líder transaccional. Este líder transaccional va a ser aquel que va a permitir que exista un cambio, que exista una transformación y que va a ser además evidente en los beneficios que nosotros podemos tener en las diferentes empresas que pueden existir. En este caso, nosotros lo vamos a aplicar en el ámbito de la salud. Recordemos que a lo mejor no lo conocemos por quien lo desarrolló como tal, pero sí lo vamos a conocer como aquella
aquella situación o aquella técnica que tal vez no pudieron aplicar en mi trabajo y que yo hasta hoy no conocía, pero que ahora yo lo puedo evidenciar, lo puedo conocer. Muy bien, hasta ahora hay dudas, hay sugerencias, los escucho. Los escucho. ¿Todo claro hasta ahora? Todo clarito. Ok, muy bien. Vamos a observar unas técnicas, y con esto finalizamos, que se van a aplicar en los diferentes personales que van a permitir que estos se sientan motivados. Para ello vamos a estudiar qué es el empoderamiento estructural, que no es otra cosa que la aplicación de esas estrategias que hemos venido estudiando a lo largo de esta clase, organizativas que van a ir de apoyo a la dirección compartida en los equipos y que va a permitir además una comunicación de liderazgo abierto para fomentar las relaciones de apoyo y de empatía en el equipo en general. Este empoderamiento estructural tiene un efecto positivo en los diferentes personal de salud, debido a que destaca la percepción positiva. A su vez, esto tiene una capacidad de motivación que va a aumentar el grado de satisfacción general de la actividad laboral y de la atención a mis pacientes. Existen 5 factores dentro de la escala de Lake que yo voy a considerar. Avance del personal de salud, participación de ese personal en la plantilla normativa y la dirección, liderazgo de apoyo al director, idoneidad de la plantilla y de los recursos, y las relaciones entre nuestro personal. Además de esto, yo voy a concatenar esos 5 factores con estos siguientes: avance del personal, participación, liderazgo y apoyo, idoneidad y correlación. Una característica del liderazgo que se encuentra bien establecida es la inteligencia emocional. Se dice fácil, pero no es tan fácil, y se va a relacionar con el aumento del empoderamiento de esta plantilla, en el sentido de la propiedad de la práctica asistencial y la retención de los trabajadores. Para Marquis y Houston, definen la inteligencia emocional como el reconocimiento y control efectivo de las emociones con el objetivo de alcanzar la tranquilidad y la estabilidad por parte de los equipos como líderes. Los líderes y los directores van a utilizar un estilo inclusivo de liderazgo, más que un estilo vertical. Estos líderes además van a adoptar un compromiso con un liderazgo de confianza, motivador e inspirador. Junto con sus líderes, las enfermeras comparten la responsabilidad de la creación de un ambiente de empoderamiento que va a llevar a la dirección compartida y a la desaparición o reducción de las jerarquías. Además, existen institutos que van a reconocer esta situación de empoderamiento estructural como un camino hacia la excelencia. Vamos a considerar además las capacidades claves de liderazgo en lo que se refiere al personal, y que además va a ser el uso de la inteligencia emocional para generar confianza. Esta afirmación anterior tiene un doble sentido. Se busca una guía para el desarrollo de las actividades como el liderazgo positivo. Además, estos líderes de los que hemos venido hablando
Deben generar confianza, escuchar, mostrar empatía y moldear al comportamiento deseado. Además, es necesario, como lo hemos venido diciendo desde el principio, la secuencia. Yo debo evaluar cómo va mi estructura. En segundo lugar, los solicitantes al puesto que nosotros necesitemos deben tener una contratación y unas ciertas características en específico. Estas personas van a ser capacitadas por los diferentes especialistas. El gerente, definiciones básicas. El gerente es una persona responsable, encargada de dirigir las actividades que ayudan a las empresas u organizaciones a alcanzar sus metas. Utilizan además de forma eficiente los recursos a disposición, con el objetivo de tener un máximo beneficio de estos. Comparten con los colaboradores los objetivos y prioridades del departamento de la organización. El gerente además va a ejecutar el objetivo, la misión y la visión de la organización. Las habilidades de este gerente: habilidades técnicas, habilidades humanas y conceptuales. Y las funciones: maximizar la utilidad de la producción de la organización, planificar, organizar, dirigir y controlar, ser proactivos, es decir, armonizar todas las decisiones y todos los actos, con una visión hacia un futuro inmediato y hacia un futuro a largo plazo. El liderazgo, otra definición, es un componente esencial en la gestión. Asimismo, tiene suma importancia en la capacitación del personal. El liderazgo va a comprender actividades como instruir a otras personas, crear un entorno seguro y condiciones aptas para el perfeccionamiento constante y la calidad y cuidados del personal y del paciente. El liderazgo a través de las asociaciones profesionales va a mejorar al profesional y lo va a situar estratégicamente con la finalidad de influir en la planificación y en la política de salud. Como influencia y persuasión, como orientador y como guía, distribuidor, democrático y compartido, proveedor de una visión, conocedor del aspecto pedagógico y curricular, dinamizador o movilizador de personas, influencia y persuasión. Esto es un líder. Estilos de liderazgo. Liderazgo directivo y de equipo. Ya conocemos el líder democrático, el líder autocrático, el líder participativo, el líder transaccional. Vamos a añadirle el liderazgo directivo, que es aquel que se va a encargar de la acción, de la distribución del trabajo, de las estructuras de las actividades, es quien motiva, quien delega, quien lleva el control y ejecuta las acciones para corregir las desviaciones. Liderazgo de equipo. El líder es democrático, organiza las discusiones para tomar decisiones, toma en cuenta las sugerencias, las opiniones del equipo, involucra a otros y logra que acepten responsabilidades por convencimiento o por consenso. En los diferentes departamentos va a existir algo que se tiene que manejar y que, aunque el líder es quien ejerce la instrucción y como la directriz de manejar estas situaciones, es función de todas las personas que engloban los diferentes centros de salud. Manejo de conflictos. El conflicto es la diferencia que existe entre las personas ante un determinado hecho. Puede ser constructivo o destructivo. Generalmente el conflicto se va a generar debido a una percepción distinta, en la que aún no se ha encontrado la forma adecuada para la resolución o la unificación de ese criterio. Las fuentes del conflicto: la diferencia de información, la diferencia de interpretación, la percepción de la importancia de los hechos, diferentes metas y objetivos, diferentes valores. Definición de gestión y cuidado.
La aplicación de un juicio profesional en la planificación, organización, motivación y control de la provisión de los cuidados oportunos, seguros, integrales, que aseguren la continuidad de la atención y que además sustenten en lineamientos estratégicos con la finalidad de obtener un producto final en la salud. Esta combinación creativa en el aspecto del liderazgo va a permitir que se desarrollen conceptos y destrezas generales que a su vez van a ser aplicadas a la práctica con la intención de organizar los servicios de atención de enfermería, de coordinar y manejar la atención al cliente, gestión de los servicios de salud a los diferentes profesionales y la atención a los mismos. Los diferentes profesionales tienen una responsabilidad de contribuir a la planificación y a la política de salud, coordinando la gestión de los servicios. El CIE espera que los profesionales de salud contribuyan a la política enfocada en la atención de salud, con la finalidad de desarrollar planos locales, nacionales e internacionales, mediante el desempeño de funciones de gestión a través de asociaciones profesionales. Además, se mantiene las diferentes etapas de gestión que han sido directamente responsables de los diferentes servicios y que están equipados y capacitados para proveer otros servicios de salud. Además, existen diferentes sectores en programas. Estos departamentos y organizaciones van a depender de cómo sean esos gestores y se va a aplicar en cada caso de la profesión. Además, es necesario la responsabilidad en el ámbito de la norma del ejercicio de los profesionales con la finalidad de defender una remuneración y una oportunidad de preparación. Para ello se debe elaborar diferentes políticas y liderazgo que van a ofrecer a otro personal que se va a preparar en la responsabilidad de este sector. Nosotros vamos a tener un aspecto cognitivo, que es la apropiación de un conjunto a través del desarrollo, monitoreo y aplicación de los procesos del pensamiento. Yo voy a tener además una competencia del mundo globalizado. Para ello, yo voy a aplicar el conocimiento y la comprensión mediante la apertura y la sensibilidad en las diferentes culturas. Voy a considerar la competencia del talento humano en la integridad y la capacidad del comportamiento en sí mismo. Para ello, yo voy a hacer un estudio del equilibrio entre las exigencias del trabajo y la vida para conocerse a sí mismo y desarrollarse. Competencia y comunicación. Yo voy a tener una comunicación formal y no formal. Y además voy a tener una capacidad de negociación. Los gerentes van a ser los profesionales que tienen la capacidad para practicar una disciplina y que se van a perfeccionar a través de una especialización. Los profesionales deben obtener un resultado trabajando para las personas, dado que en muchos casos existen numerosos problemas de salud y que se van a utilizar un conjunto de recursos de la institución que se van a poner a su vez a disposición. El gerente o la gerente del cuidado hospitalario debe animar al equipo y a conducir
a los diferentes sectores y proyectos del desarrollo y va a medir y evaluar los logros. Vamos a poner un ejemplo. Durante la pandemia, durante el coronavirus, los sistemas de salud demostraron debilidades en el mundo, específicamente en América Latina. Se evidenciaron muchas deficiencias en el sistema de salud, en la infraestructura, especialmente en un déficit de recursos humanos, de insumos y materiales, conjuntamente con el liderazgo organizacional y motivacional. El desconocimiento del comportamiento de este nuevo virus causó una gran confusión y esto ha afectado a la sociedad a nivel general, desde la comunidad sanitaria, puesto que existe o existió una alta incidencia de mortalidad y morbilidad. Entre los objetivos de la campaña figuran mayor inversión para mejorar la educación y el desarrollo de profesionales, normas, regulaciones y condiciones de empleo para los diferentes personales, mayor y mejor difusión de prácticas, mayor participación en las políticas de salud global, mayores profesionales en puestos de liderazgo y oportunidades de desarrollo en todos los niveles, más evidencia para los profesionales y la toma de decisiones sobre la enfermería y que pueden tener mayor impacto, que está impidiendo que los diferentes profesionales alcancen el máximo potencial y permitan abordar los obstáculos. Planeación de objetivos. Tiene como finalidad que el paciente se desarrolle de forma positiva y se disminuyan los problemas de salud. Debe existir entonces una reacción. Esa reacción va a ser por parte de los líderes para tomar decisiones alternativas en cuanto a la solución. Y se debe pasar por diferentes etapas, desde la inicial, que es la negociación, en el cual yo voy a incluir qué necesito, cómo lo necesito y mi planificación. La transacción, que es la ejecución de esa planificación en base a los recursos que yo obtuve. Y la consecución de los objetivos. Para ello yo debo hacer un recuento de que con lo que cuento, cómo va el plan, para tener finalmente una retroalimentación o análisis. Muy bien, voy a hacer finalmente el resumen de lo que vimos el día de hoy y luego escucho sugerencias, preguntas, dudas y alguien que me explique qué vimos hoy. Vimos entonces que existen diferentes técnicas para liderar. También observamos que existe un empoderamiento estructural en el cual se van a aplicar diferentes estrategias para la participación y para la dirección de este tipo de instituciones. Debe existir una comunicación abierta para que este liderazgo realmente sea efectivo. Existen diferentes tipos de líderes: democrático, autocrático, transaccional, directivo. Existen además diferentes factores que voy a considerar: los avances, la participación, las plantillas que voy a diseñar, la normativa, el apoyo, la idoneidad, las relaciones entre los profesionales. Un buen líder debe utilizar la inteligencia emocional, que se va a generar a partir del empoderamiento y nos va a permitir a nosotros canalizar los diferentes tipos de emociones. Los líderes deben ser inclusivos, se deben comprometer con la motivación, generar confianza. Debe existir una responsabilidad en la creación de un ambiente de empoderamiento estructural. Hay instituciones que los reconocen y que lo califican como un camino hacia el éxito. Además, debe existir una actitud positiva y visionaria. Estos líderes, además, deben escuchar, mostrar empatía y gestionar las frustraciones. Asimismo, deben tener la capacidad de resolución de conflictos.
un gerente es igual que un líder y es aquella persona que va a ser responsable y encargada de dirigir las diferentes actividades, utilizando la eficacia para los recursos, compartiendo con sus colaboradores los objetivos y prioridades y garantizando una misión visionaria. Debe tener además habilidades teóricas, técnicas, humanas y conceptuales. Asimismo, debe utilizar la productividad para planificar, organizar y dirigir. El líder tiene que tener la capacidad de manejar y resolver conflictos, diferenciar cuáles son las fuentes del conflicto, considerar la gestión del cuidado de salud, en el cual vamos a recordar la importancia del time out, que es aquella situación en la cual va a existir un careo entre los diferentes profesionales y me va a explicar qué fue lo que anotó durante su periodo para garantizar la satisfacción del paciente y que a su vez este paciente me sea leal, aumente la reputación tanto de mi persona como profesional como de la institución en donde yo estoy trabajando para garantizar una estandarización dentro de ese sistema. Muy bien. ¿Hasta ahora existe alguna duda o existe alguna sugerencia que quieran aportar? Una sugerencia, profesora. Dígame. Es importante recordar que Uh-huh. dentro de estas estructuras de salud, mantener la comunicación es vital. Muy bien. Muy bien. Hablando del plano administrativo, la comunicación tiene que ser bidireccional. Uh-huh. O sea, yo como gerente o como directivo de la institución, aprender también a escuchar las inquietudes del personal. Muy bien. ¿Sí? Muy Porque bien. dentro de su campo y como primera línea de atención al paciente, es mi personal primero que recoge las impresiones de los pacientes, también recoge la situación de estén laborando o en qué condiciones estén también, o qué Muy bien. recursos se necesitan, o qué sugerencias ellos pueden darle también a la directiva o a la gerencia o al líder, para que entre todos se llegue a un consenso y entonces se logre con el tiempo una mejor ejecución de sus actividades, ¿no? Excelente. Sí. Excelente, Orlando. Muchísimas gracias por tu aporte. Ujú. Súper valioso. Saludos. Muy bien. Quiero darle las gracias de parte del Instituto Claustro Gómez, recordando que somos gente bonita, gente capaz. Espero verlos pronto y que tengan un feliz fin de semana. Disculpe, buenos días, doctora. Disculpe, es que tengo un mal internet, así que no me puede conectar temprano ni tratar de responderle porque no tengo mala No el te wifi. preocupes. Acuérdate que Muchas nosotros gracias. tenemos el equipo e-learning y lo vas a poder ver más tarde. Ah, correcto. Muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, me despido de ustedes. Hasta luego. Gracias, una excelente presentación y gracias a todos por su participación también y por estar acompañando. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora. Que pasen un Gracias. buen domingo todos también. Saludos.